tal? Soy el doctor Juan Rabindranath Acevedo García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy tenemos a nuestro amigo, el maestro Agustín Ávila Rojas, quien fue al Ministerio Público durante muchos años, tanto en el Estado de México, tanto del sistema anterior inquisitivo como el sistema oral adversarial, ¿verdad? Entonces, me gustaría mucho, mi querido amigo, si nos puedes platicar de la primera etapa del juicio oral. ¿Nos puedes ilustrar con esta parte? En este caso, nosotros podríamos empezar que deberíamos de conocer que este proceso penal acusatorio nos da una oportunidad de una teoría del caso. En este caso en particular tenemos una teoría del caso, la representación social, y una teoría del caso, la defensa. ¿Qué ocurre en la teoría del caso de la representación social? Que es el hecho fáctico en el cual basa toda su imputación que va a hacer ante el órgano judicial, y después es el hecho fáctico en el cual va a basar su solicitud de vinculación a proceso, ya que hay inmutabilidad del hecho. Si él llega a hacer una mutabilidad de ese hecho, pues obvio que su hecho no va a prosperar, puesto que en este caso que existe jurisprudencia al respecto. Entonces es lo primero que tiene que hacer él, hacer una teoría del caso en su investigación y llevar una teoría del caso a la judicialización, a la primera audiencia, en este caso la primera audiencia llamada audiencia inicial. ¿Cómo se lleva a cabo o cómo inicia esa audiencia inicial? Bueno, primero, dentro de las 48 horas, si el Ministerio Público considera que existen los elementos necesarios y suficientes para judicializar la carpeta por el delito y su clasificación, pues solicitará a la unidad de gestión judicial una audiencia, la cual se la proporcionarán en línea. En este caso, él también en línea enviará los datos, pero sin enviar la carpeta. Esto es una de las cosas que yo a veces me pregunto, ¿por qué el juez conoce tanto de esta carpeta si el juez no debe de tener ningún acercamiento a la carpeta de investigación? Pero en muchas ocasiones, en algunas audiencias, cuando he llegado, el juez me doy cuenta que conoce la carpeta de investigación a tal grado que me hace algunas anotaciones que nunca las dijo el Ministerio Público. Entonces, llegamos al punto primordial del inicio de la audiencia inicial, donde como punto principal vamos a ver que la presentación de las partes. Después de la presentación de las partes, doctor, nos encontramos ante una formulación de imputación. Esta formulación de imputación debe de cumplir con ciertos requisitos. Uno de los principales requisitos que debe de existir es que el imputado conozca sus derechos, y aparte de conocer sus derechos, debe tener un abogado con cédula profesional que le dé la patente para ejercer la licenciatura en Derecho, y así también debe de aceptar y protestar el cargo. En este caso, en algunas ocasiones, el imputado, ya estando en el órgano judicial, dice: es que no está mi licenciado. Le dan una cierta cantidad de tiempo para esperar a su abogado o al licenciado en Derecho que lo va a representar, y si no se presenta, como no se pueden detener las audiencias, se tiene que nombrar un defensor de oficio, o el defensor público también llamado. En este caso en particular, ya con las partes, se reúnen los elementos necesarios para llevar a cabo la audiencia. En ese momento, el Ministerio Público pide que se le permita hacer la imputación a las personas que fueron denunciadas y que trae el hecho fáctico en su teoría del caso. También es cierto que esto ya depende de cada juzgador. Muchas veces el juzgador primero califica la detención y después viene la imputación. En muchas ocasiones primero se hace la imputación y después se califica la detención. En algunas ocasiones los jueces dicen que es para evitar el obvio de repeticiones en pruebas, y tienen razón, porque las pruebas tienen que ser dadas a la letra. Esto es, las tiene que saber el Ministerio Público, no las puede leer, lo cual sí lo hacen regularmente todos los ministerios públicos que se presentan, y tienen que leer sus pruebas porque no se las pueden aprender de memoria.
y eso es una realidad, que las carpetas a veces son muy grandes y no te puedes aprender de memoria todo, pero también es cierto que de ahí de la imputación surge el hecho fáctico, y desde ese momento ese hecho fáctico, vuelvo a repetir, es inmutable. Ahora bien, después de esa imputación que hacen, el juez, y también haber calificado de legal la detención, quisiera dar otro segmento para explicarles en realidad de ese control de detención, pero es un poco más amplio. Y continuando con este segmento, les digo, llegamos al control de detención, el juez califica de legal la detención y se pone en punto en el cual la defensa tiene oportunidad de pelear, de exigir los derechos de su defendido o de su representado, si esta detención fue legal o no fue legal, si la imputación está bien hecha o mal hecha. Hay una parte en la ley que dice que podemos pedir aclaraciones, lo cual el juez pues regularmente dice, no quiero aclaraciones, pero nadie nos lo prohíbe puesto que está en el código. Así es que cualquiera que quiera hacer aclaraciones puede hacer aclaraciones, pero piensen bien, si esas aclaraciones no arreglan, porque muchas veces las imputaciones vienen mal. ¿Por qué? Porque le falta lugar, porque le falta fecha, porque le falta forma o porque le falta el lugar de la detención. Entonces piensen bien antes de pedir aclaraciones, no nada más las hagan porque están en el código, porque entonces van a componer algo que estaba descompuesto, van a dejar algo que no tenía razón, le van a dar razón, y el juez va a tomar en cuenta sus palabras. Antes de hacer uso de la palabra, piensen, reflexionen, qué van a decir y qué van a hacer, porque ustedes en ese momento tienen en sus manos la libertad de la persona o el patrimonio de la persona. De igual manera se los hago notar a los asesores jurídicos. En este caso, para mí es un asesor jurídico, el hecho de decir asesor de víctima ya es una redundancia, pero el asesor jurídico también es una parte en la cual debe de intervenir, lo cual regularmente no lo hace. Él solamente se va adhiriendo a lo que va diciendo el Ministerio Público, pero debería de preparar su parte, en el cual tenga sus propios argumentos para hacer una bonita coadyuvancia con el órgano ministerial. Pues bien, después de que ya se ha calificado de legal la detención y se ha hecho la imputación, se le va a dar al imputado, ya pasó a ser imputado. ¿Por qué? Porque ya se le hizo una imputación. Todo el tiempo se maneja que es un imputado desde que llega al Ministerio Público, y yo personalmente no coordino con esta idea, porque imputado es hasta que le hacen imputación, y la imputación se hace ante el órgano judicial. ¿Qué será un investigado? Entonces es un investigado o un denunciado, porque la persona se llama denunciante, él es el denunciado, y imputado hasta en el momento en el cual le hacen la imputación. Pues bien, continuando con este punto, después de que ya pasa a ser imputado, le dicen al imputado si es su derecho declarar o no, en base a los hechos que le han hecho notar tanto en la detención como en la imputación. Ya ha oído todo el cúmulo de probanzas que tienen en su contra. Mi recomendación es que no declare todavía. De verdad es decir, espérate tantito, puedes declarar en cualquier momento del juicio. Sí, pero es que yo no lo hice, me dicen. No te preocupes, no pasa nada. Es hasta antes del auto de vinculación, cuando pelea uno como defensa, decirle al imputado, ahora sí puedes declarar. Y porque el imputado en cualquier momento puede declarar en esa audiencia. Entonces, conocer en realidad cuáles son los elementos o requisitos que pretende justificar el órgano ministerial para que se pueda justificar el auto de vinculación que pregona el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en muchas ocasiones nos hacen la imputación, no hacen cambio en el hecho fáctico, pero nos dicen, tenemos estas pruebas también, y no las conocíamos en la imputación, pero al momento de la vinculación nos hacen notar otras pruebas que no eran parte de la imputación, pero son para pedir el auto de vinculación o fueron para pedir el control de detención.
Entonces, mi recomendación es no declaren hasta que sean los últimos alegatos del auto de vinculación. El punto aquí de partida es que si no declara no pasa nada. El juez le va a preguntar ¿en cuánto tiempo quieres que se resuelva tu situación jurídica? Tenemos tres momentos. Es ahora, dentro de las 72 horas o dentro de 144 horas. En este caso, regularmente yo les recomiendo pidan las 144 horas. En esas 144 horas puede haber una prueba que les convenga o que la encuentren o que afuera los esté esperando. Ningún asunto está perdido. Solamente lo único que hay que tomar en consideración que esas 144 horas sí hay que agotarlas, hay que como defensa, hay que tomar en consideración que tenemos una salida, una cámara de video. Muchas veces dicen, a fuerzas quiero cámaras de video en el lugar de los hechos. No, váyanse al lugar donde la persona caminó, donde la persona pasó, donde la patrulla pasó. Busquen esas, y esas son pruebas. Esos los pueden desahogar como medios de prueba dentro de la continuación de audiencia del plazo constitucional. No tienen límite para desahogar pruebas en esa audiencia de continuación, así es que cualquier prueba la pueden llevar a cabo siempre y cuando cumpla los requisitos. Por decirlo, si es una testimonial, ¿cómo la van a incorporar? Si es una prueba documental, ¿cómo la van primero a acreditar y después a incorporar? Porque no es lo mismo acreditar que incorporar. ¿Con quién la van a acreditar y después con quién la van a incorporar? No siempre el mismo que acredita es el mismo con el mismo que incorporas. En este caso tenemos una serie de pruebas muy bonitas, muy buenas, que también va a ser materia de otro video, donde nos vamos a encontrar un cúmulo de probanzas y las experticias hasta en metadatos. Entonces, terminando con este punto, termina la audiencia intermedia y el juez definitivamente es el momento en el cual deberá de dictar el auto de vinculación a proceso y deberá de cumplir los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dictado ese auto de vinculación a proceso, los jueces tienen diferentes criterios. Muchos jueces, antes de dictar el auto de vinculación a proceso, primero dictan una medida cautelar y regularmente es cuando se piden las 144 horas en la audiencia inicial. Esa medida cautelar provoca que la persona se mantenga en las condiciones ya sea de libertad con ciertas medidas cautelares o definitivamente en prisión, que sería la última ratio. Pero también es cierto que en muchas ocasiones el juez, si le piden que en ese momento dicte el auto de vinculación a proceso, en ese momento el juzgador tiene que dictar el auto de vinculación sin pedir. Él no puede pedir horas, no puede, en realidad lo debe de hacer en ese momento porque la ley así se lo determina y debe de estar capacitado para dictar este auto de vinculación a proceso. Terminado el auto de vinculación a proceso y señalada la medida cautelar, resultan importantes, pues ahí se va a llevar a cabo un plazo de investigación que la ley dice que máximo serán 2 meses, si la pena es menor a 2 años, y máximo 6 meses si la pena es mayor a esos 2 años. Todos estos puntos que les acabo de referir, cada uno es un punto importante. Cada punto me gustaría hacer más segmentos para explicarles cada momento, cada punto, para poderles especificar cómo se pelean las medidas cautelares, cómo se pelea el auto de vinculación a proceso, cómo se ataca la prisión preventiva, esa prisión preventiva que en verdad perjudica el patrimonio de la gente, perjudica a la familia, porque no solo el detenido es el que sufre los estragos de esa prisión preventiva, sino toda la familia. Tener una persona privada de la libertad ya les está causando un estrago tanto en su patrimonio como en su vida social. Entonces es importante y me agradaría mucho poderles dar unos nuevos videos con todas esas situaciones, tanto de detenciones, medidas cautelares, cómo recurrir. Y yo les hago solamente una observación: cuando les dicten el auto de detención, que lo dictan dentro de la primera audiencia inicial, al otro día presenten su recurso de apelación. No se esperen hasta que llegue la audiencia
la continuación de audiencia, porque ahí ya van a perder muchos días, y cuando presenten su amparo, si es que quieren presentar amparo, les va a decir el juez amparista, ya no es tiempo porque ya se te fueron los 3 días. Eso es en la apelación, ya no es tiempo muchas veces porque en el amparo son 15 días, pero sí les comento, inmediatamente presenten la apelación porque son 3 días. Tengo muchos datos, conozco la situación que se lleva en los diferentes estados de la República y puedo estar ahora sí con ustedes en los diferentes segmentos dándoles cada punto que ustedes en un dado momento hasta me requieran o me pidan. Muy bien, pues te dejen los comentarios en la parte de abajo para ver qué temas les gustaría que desarrollaras, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir elaborando más videos, pues para que podamos conocer un poquito más de esas recomendaciones que nos da nuestro querido maestro.